Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el primer Volkswagen 100% eléctrico. Es cierto que antes había, por ejemplo, el Golf eléctrico, ¿no? Pero eran subversiones de coches térmicos y este ya es un coche ideado 100% con su plataforma para los nuevos modelos eléctricos. Es un coche que aparenta en vídeo, aparenta más grande de lo que es, la conducción aparenta más torpe de lo que es, las calidades aparentan peores de lo que son y es cierto que algún que otro medio habla peor de lo que realmente es, pero la verdad que yo hoy me llevé una buena sorpresa al llegar al coche, al interior, a empezar a moverme. Es cierto que hay que pensar que es un Volkswagen. En Volkswagen hay mucha gente que se piensa que es un coche de gama alta, premium, y no es así, o sea, hay muchas calidades que son de plástico. Ahora lo iremos viendo. En la descripción os voy a dejar la prueba en carretera, en donde solo hacemos una prueba por carretera y una revisión rápida para los que no queráis ver el coche tan en profundidad. El coche lo hay en muchos acabados diferentes. Es cierto que hay dos acabados iniciales, que serían los First, que sería, por ejemplo, este que estáis viendo ahora mismo. Y los First lo hay en un acabado un poquito más básico, y el Max, que sería este. Luego hay unas versiones que podéis ver en pantalla que, dependiendo de la capacidad de batería, vamos a tener una opción más equipada o una opción mucho más básica. De hecho, está por salir una versión todavía más básica. A esas versiones se le pueden añadir paquetes de equipamientos. No es un coche al que se le puede añadir mucho equipamiento entre comillas, es decir, los paquetes vienen un poco cerrados y es cierto que le podemos añadir 5 o 6 opcionales diferentes, de los cuales, por ejemplo, la bomba de aire me parece algo bastante necesario si vivís en una zona bastante fría, porque os ahorra muchos kilómetros de autonomía y creo que a la larga se acaba, entre comillas, pagando sola y el coche consume un poquito menos. A esto hay que sumarle los colores. Hay un montón de colores diferentes y también de interiores. Hay tapizados diferentes, hay asientos diferentes dependiendo de los acabados, hay colores de volante y colores de salpicadero: blanco, negro y naranja. Ahora lo veréis porque la verdad es que es un poco llamativo. Hay tres tipos de capacidades de batería: la de 55 kilovatios, que reales son 45 kilovatios, la de 62 y la de 82, que serían 58 y 77 kilovatios respectivamente. Y dentro de esas capacidades hay potencias. Estaría el de 125, que todavía no ha salido, está por salir, el de 150 caballos y el de 200 caballos. Yo creo que el más interesante podría ser el de 55 kilovatios en relación calidad, precio, uso diario. Y a la espera de que salga el precio del coche más básico, del de 125 caballos, el siguiente partiría desde unos 33.000 euros sin descuentos, lo que me parece un precio bastante razonable dentro de lo que ya teníamos ahora mismo. Sí que es cierto que hay ciertas cosas del coche que, bueno, más o menos, pero ya estamos hablando de 300 y pico kilómetros de autonomía. Esos y pico van a depender un poquito del tipo de conducción. Si es un poco más por ciudad, pues vas a tener más 350. Si vas a meterte más por autovías, vías rápidas, vías en donde no puedas recuperar mucha energía, igual esos 300 y pico se reducen a unos 300 kilómetros. Ya sabéis, las autonomías de los eléctricos varían muchísimo dependiendo de la función que le vayáis a dar. Os voy a ser sincero, asusta un poco. Cuando lo ves por primera vez dices tú, uff, es extraño, pero pasa siempre con todos los coches, con todas las marcas, con todos los modelos. Sale un nuevo modelo y estamos tan poco acostumbrados a sus líneas que se nos hace duro verlo. Pero luego un poco lo vas viendo y no está tan mal. Sí que a mí me sobra una llanta de 20 pulgadas, de lejos. Yo le habría puesto 17 pulgadas, creo que es más que suficiente para un poco buscar economía en consumos y buscar buena rodadura. Es cierto que ya no tenemos unas llantas tan feas como las que había en el Golf eléctrico, que madre mía. En la parte delantera tenemos dos luces diferentes, en LED o matriciales. Las matriciales van apagando secciones de la parte delantera según si detecta que viene un coche de frente o si tenemos un coche de frente. Divide la parte delantera en celdas y va apagando esas zonas que no lo necesitan. A mayores, en la parte central hay una línea, que esa línea se llega a encender dependiendo del acabado y dependiendo del equipamiento. Pero del resto es un coche muy simple. De serie, sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Es cierto que si lo veis así, parece un poco coche de juguete, ¿no? Con unas llantas tan grandes, tan vistosas y estas líneas. Esto es un accesorio que se le puede añadir como equipamiento. Lo veo no económico,
y no útil, pero bueno, le da un punto diferente, pero bueno, pagar lo que cuesta esa pegatina pues tampoco me convence demasiado. En este coche no se nota por el color, pero en todos los colores que hay, el techo siempre va a ser en negro y el portón trasero también. Van a ser portón y techo siempre en negro. El acceso puede ser acceso sin llave dependiendo del acabado o puede ser un acceso normal. Lo bueno de Volkswagen, lo bueno y lo malo, es que la puerta delantera siempre es como súper robusta. A diferencia de las otras tres, curiosamente la del acompañante no suena tan bien o no se siente tan bien como la del conductor. Pero es una puerta robusta, es una puerta que si cierras fuerte notas esa robustez de Volkswagen. Pero yo os digo, el resto de las tres puertas tampoco tanto, y sobre todo las traseras. Mirad a qué me refiero. Ojo, este apunte es desde hace muchos años en Volkswagen, no es que sea algo novedoso. Es un coche más alto, aunque tiene una plataforma similar a la de un Golf. Es 10 centímetros más alto y eso es básicamente porque abajo tenemos la plataforma toda de la batería y eso nos eleva unos 10 centímetros el coche, pero eso prácticamente todos los coches eléctricos. Lo bueno es que nos ayuda un poco con el acceso, ¿no? Es una mezcla entre un SUV y un coche normal, entonces realmente es muy cómodo. Al entrar, lo primero que nos damos cuenta es de que es súper amplio. Me recuerda bastante a la Charan, sobre todo porque el cristal es como súper largo, no hace redondeado, es un cristal muy largo, es un cristal bastante alto, entonces la visibilidad es bastante buena. Es cierto que el salpicadero es bastante alto, entonces quizás la visibilidad hacia la parte delantera no tanto, me habría gustado que si fuera un poquito más bajo, sobre todo en la parte del pilar A, en la ventanilla delantera, que si hubieran bajado los plásticos se habría visto un poco más de visibilidad, pero aún así la visibilidad es buena. Detalle a tener en cuenta, que no sé si me gusta, el reposabrazos. Es cierto que deja mucho espacio y es cierto que no te molesta el del acompañante, porque muchas veces tienes el reposabrazos y el del acompañante hace así y a tomar por saco, te quedas sin reposabrazos, ¿no? Pero bueno, no sé, me recuerda un poco a las furgonetas o a los coches así un poquito más básicos. No sé si me termina de convencer, pero ahí está, como curiosidad, ¿vale? Y se puede bajar un poquito más pulsando el botón, y si pulsas el botón pues puedes guardar la posición, ¿no? De que más te guste. Pero bueno, eso lo veréis ahora. Hay un detalle a tener en cuenta y es que el volante, aparte de poderlo tener en blanco o en negro, tiene arriba la pantallita, y la pantallita se mueve con la columna central, entonces es extraño. Los asientos suelen ser básicos, con regulación manual, con regulación en altura, y dependiendo del acabado tenemos asientos eléctricos, cosa que a mí nunca me ha gustado porque le añades peso, le añades mecanismos a los asientos, a los coches, y suele ser como más engorroso, ¿no? Sobre todo en este caso que no tiene memoria. Si tuviera memorias, una persona se guarda una memoria, la otra persona se guarda otra memoria y al llegar al coche le das a un botón y se regula a la última posición, ¿no? En este no tenemos las memorias. Tenemos asientos con masaje, eso sí. Lo que sí le añadiría quizás sería la calefacción en los asientos, porque eso en invierno no se ahorra a lo mejor tener que encender tanto la calefacción, ¿no? O sea, enciendes la calefacción de los asientos y te ahorras un poquito el calentar todo el habitáculo, si va a ser un trayecto cortito. La regulación máxima que podemos tener en este coche es esta, y fijaros, es un coche ultra muy amplio, muy amplio. Hasta atrás aún nos quedan unos 9 centímetros más o menos. Aún hay capacidad en la parte trasera si quisiéramos, ¿no? Pero bueno, que el habitáculo en la parte delantera, fijaros lo amplio que es. En estos asientos en concreto tenemos regulación de distancia, de altura, de inclinación del respaldo, y manualmente podemos regular la parte delantera del asiento, algo que bueno, para viajes así un poquito más largos descansa un poquito mejor las piernas y se hace cómodo. El volante es táctil, ahora lo veréis, pero tiene un tacto cómodo y la posición, la postura de conducción en general es cómoda. La ventanilla es muy alta y nos da una visibilidad buena y un confort de marcha bastante bueno. Los asientos son de muy buena calidad, en este caso sería en cuero, como veis, todo con muy buen acabado. Este botón sería para regular la altura del reposacabezas. Alcántara, tela y cuero, para que veáis un poquito. Y estas serían las regulaciones y
este sería el masaje que podríamos ponerlo en la parte trasera con la prolongación de la distancia. Tiene reposabrazos en la parte lateral. Es cierto que lo podemos subir o bajar, ¿vale? Le guardamos la posición en donde queremos que se quede. A través del botón le guardamos la posición, entonces a partir de ahora se guarda en esa posición, ¿vale? Más o menos para que lo entendáis. La ventanilla es grande, es muy grande, y la del pilar delantero también, pero esto es a lo que me refería. Este plástico lo pudieron hacer hacia abajo y ganaríamos un poquito de visibilidad. Y en la parte delantera, al ser el salpicadero hacia arriba, sí que nos resta un poquito de visibilidad. Lo tenían que hacer un poquito más bajo o haberle quitado esa moldura de ahí. En las 4 puertas hay un detalle que no me gusta y es plástico duro. Es cierto que Volkswagen es así y tenemos una imagen de Volkswagen como que debería de ser mejor de lo que realmente es. Plástico duro, que no me convence demasiado. Tiradores, esto sería acolchado, puede ser en tela acolchada o en cuero acolchado. Los elevalunas eléctricos es algo que no me convence tampoco, porque en vez de ponerle 4 elevalunas para las 4 ventanillas traseras y delanteras, le han puesto un botón áptico que tienes que pulsar, se enciende en amarillo y eso significa que ahora subes y bajas las traseras y cuando lo desactivas las delanteras. A pesar de que esto sí que me gusta, que es lo mismo pero con las luces, porque básicamente las luces nunca las tocas si las tienes en modo automático y funcionan bien, que en este caso funcionan bien porque ya las he probado en túneles y funcionan perfectamente. Las luces nunca las tocas. Si las tienes con sensor de luz es algo que esto nunca tocas, pero esto sí, todos los días tocas las ventanillas traseras. Espejos eléctricos con desempañamiento dependiendo del acabado, y también dependiendo del paquete podéis añadirle alarma. Una vez entráis siempre hay arranque sin llave, no acceso sin llave sino arranque sin llave. El acceso sin llave es opcional, el arranque no. Voy a abrir las ventanillas porque hace mucho calor y fijaros a lo que me refiero. Abrimos las delanteras, pulsamos eso y abrimos las traseras, que al final es acostumbrarse. Y luego está el negro brillante, que esto lo podemos poner en negro brillante o en blanco. No sé cuál de las dos cosas me dolería un poco más. Empezando por la parte izquierda, ventilación. La ventilación me gusta mucho, porque si la tenéis hacia abajo, así de este estilo como está ahora mismo, el aire fluye por esta ranura y si llevas la mano en esta zona de aquí, te la refresca mucho, te la enfría mucho. La verdad que me gusta mucho la posición de esta ventilación. En la parte superior, lo gris sería acolchado. Estos serían las luces, que podríamos hacerlas manualmente o dejarlo que lo haga automáticamente y lo hace perfectamente. Además tiene un sensor de clima adverso, entonces si ve que hay climas adversos, enciende unas luces entre comillas antiniebla, que no son antiniebla, para mejorar un poquito esa visibilidad. De todas formas, si lo queréis, le dais a modo y ahí tenéis luces de posición, luces cortas, luces largas y 4 intermitentes. De serie ya viene con luces en LED, son unas luces muy buenas. Opcionalmente bajo paquete se le puede añadir luz matricial, es una luz que divide la parte delantera en celdas y apaga y enciende ciertas partes según necesidades. Lo de siempre, si vais a conducir mucho de noche, recomendable. Si no, las luces en LED de serie son muy buenas. Estas serían las matriciales. Encendemos y a través del panel táctil podemos cambiar entre los diferentes modos. Podemos ponerlas solo de posición, que son las que veis ahora, que si os fijáis tiene una línea por el medio, es decir, si encendemos las luces de posición no solo se enciende el lateral sino también una franja que une los dos. Esto es bajo paquete y dependiendo de las luces. Si son luces matriciales tiene la luz en el medio, la franja esa, si no, no la tiene. Luces largas y luego tienen las luces de clima, que son una especie de antiniebla que lo que hace es cubrir un poquito más el lateral. Intermitente lateral y 4 intermitentes.
En la parte trasera lo único que va a variar serían las luces de intermitencia lateral, que en la versión matricial serían dinámicas y en la versión normal no, pero el resto sería todo igual. Si encendemos el coche, ¿vale? Esas serían las luces de posición, antiniebla trasero, luz de freno, marcha atrás, 4 intermitentes y lateral. Si desbloqueamos el coche desde el exterior por la noche, se encienden las luces de posición delanteras, si os fijáis, poco a poco, con luz corta, la parte delantera también iluminada, y en los laterales de la puerta tenemos en el suelo, debajo del retrovisor, esa luz. Si desbloqueamos desde la parte trasera, las luces hacen un efecto precioso. En el lateral, en las manillas, en el suelo, como acabáis de ver, y al entrar estaría todo iluminado en blanco, menos las luces ambientales, que ahora os comentaré sobre ellas, pero estaría todo con muy buena luz, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Tiene mucha luz este habitáculo por dentro. En el interior, si encendemos el contacto, se encenderán las luces ambientales, dependiendo del acabado, entre 10 y 30 colores diferentes. Parte central, con los botones del volante, sistema multimedia, y hacia abajo no tenemos mucha luz, pero en el hueco donde está el teléfono móvil, por ejemplo, sí que tenemos un poquito de luz. En los pies también. La luz ambiental la cambiamos aquí y tenemos ajustes personalizados ya por el coche, en donde tenemos algunos ajustes, como pueden ser en azules o en rojos, amarillos, ¿vale? O también podemos ponerlo nosotros configurado a nuestra forma, y podemos ponerle o todo el coche del mismo color, o la parte de arriba de un color y la parte de abajo de otro, o la parte de arriba, parte del centro de un color y la parte de abajo del mismo que el de arriba. Si lo queréis poner, por ejemplo, color completo, que a mí me parece que es un color muy bonito, o parte de arriba de uno y parte de abajo en verde, con la parte donde está el teléfono en verde, o parte de arriba, parte del medio en verde y parte de abajo en púrpura. Si cambiáis los colores de las luces, también cambiáis el color del cuadro. Si encendemos las luces del techo, tenemos muchísima luz en el interior del habitáculo. Muy buena luz en general. Si os fijáis, podemos ver perfectamente todo a nuestro alrededor. Y por último, el maletero tiene la luz lateral, que nos da una luz perfecta a casi todo el habitáculo. Habría estado muy bien, como siempre, que tuviera en la derecha y así tenerlo todo cubierto, ¿no? Pero bueno, luz en LED blanco, tenemos buena luz. No me disgusta el sonido de los intermitentes. La verdad que no me disgusta. Y lo ponemos en automático. No, desempañamiento delantero no. Porque ahí tenemos desempañamiento delantero y desempañamiento trasero. En la parte superior tenemos equipo de sonido, que puede ser de 4 o 6 altavoces. El Head-Up Display es un Head-Up Display especial, muy bueno. Creo que el mejor Head-Up Display que he probado hasta el momento, porque a pesar de tenerlo de siempre, también nos marca a través de una especie de realidad aumentada las flechas. Imaginaros, tenéis que salir en la siguiente salida, pues según os vais acercando, os va poniendo una flecha hacia la derecha y se va haciendo más grande y se va haciendo más grande, y la veis en toda la pantalla. No molesta en ningún momento, pero me parece súper cómodo. La verdad es que me parece realmente muy cómodo, aunque volvemos a lo mismo con Volkswagen, es un opcional muy caro. Esto puede ser de 3 formas diferentes, puede ser en gris, en blanco y en naranja. Sí, en naranja. El volante puede ser en negro o en blanco. No sé si es porque le han querido copiar a Tesla, pero
Si lo dejaran todo en negro sería genial, estupendo, porque esto también podría ser en naranja, esto lateral de aquí. Ahí tenéis el cuadro. El cuadro es un cuadro muy sencillo que controlamos a través de este botón de aquí. A la derecha, al centro y a la izquierda. Aquí nos va a aparecer información de navegación en la parte izquierda, información de conducción en la parte central y en la parte derecha más información. Pero es cierto que me falta la información de consumo instantáneo y de consumo general. No nos aparece en ningún momento. Nos pone la capacidad, el porcentaje, las flechas de la conducción, pero no nos pone más información que esa. En la prueba en carretera os enseño el cuadro y os intento enseñar lo máximo posible todo esto, pero ya os digo que no puedo demasiado porque la pantalla se mueve con la columna. Le das para arriba, le das para abajo y se mueve con la columna. Entonces no sé hasta qué punto os voy a poder enseñar algo, pero os intentaré enseñar cómo funciona. En la parte derecha tenemos la posición de conducción, que sería D y B. D sería posición hacia adelante normal y B sería con retención. La retención no es de las más bruscas, pero solo hay un modo de retención y es retención. Ya está, no hay retención más suave, más fuerte, ¿no? Es cómoda, a pesar de lo que leí en alguna que otra prueba, es una conducción con retención cómoda. Luego está neutral y reversa, sin más. Cuando pulsáis reversa, se activa la cámara de visión trasera y los sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Y P de parking. El volante es el mismo que el del Golf 8, ya lo habíamos visto, con botones ápticos en ambos lados. En la parte izquierda tenemos control de velocidad, adaptativo por distancia al coche delantero, es decir, nosotros le marcamos la velocidad, subimos o bajamos la velocidad. En este le marcamos cuánta distancia queremos con respecto al coche delantero, ¿vale? Ahí justo en el centro lo podéis ver. Y luego podemos cambiar entre limitador o control de velocidad y encenderlo o apagarlo. Los diferentes modos serían entre crucero, o sea, control de crucero o control adaptativo. Esto sería todo para el control de velocidad. Funciona muy bien, muy suave. Es cierto que tardé unos 10 minutos en adaptarme a los botones, pero una vez que me adapté, en 10 minutos funcionaba perfecto. La verdad, muy suave, reconoce las señales a mucha distancia, adapta la velocidad a las señales. A lo mejor a 200 metros ya empieza a detectar la señal, entonces ya empieza a adaptar la velocidad y hace un descenso de velocidad adaptativo muy suave, muy sutil, no genera eso, de repente ve una señal de 120 y se pone a acelerar muy rápido, ¿no? Lo hace muy suave. Me gusta mucho, mucho, mucho cómo va el control de velocidad adaptativo. Y a la derecha tenemos volumen, cambio de canción o de emisora y comandos por voz. Los comandos por voz a mí me funcionaron bien, yo los he preguardado y funcionan perfectamente. Es cierto que hay que mencionarlo de una manera anglosajona y no hay que decir ID, sino hay que decirle hola ID. Llévame a Madrid. Diga. Llévame a Madrid. Es cierto que es un poco lento, ¿eh? Todo el sistema multimedia. Se refería a Diris Madrid. Cancelar. Cancelar. Es cierto que todo el sistema multimedia no va todo lo fino que me gustaría. Tarda un poquito en pensar algunas cosas y en algunas funciones, pero poco a poco. La verdad es que está muy bonito. Hay dos sistemas multimedia diferentes, el básico y el ampliado. Sinceramente, no gastaría nunca nada lo que vale el ampliado, porque básicamente el básico te trae Apple CarPlay y Android Auto. Si quieres ver los mapas en 3D, te metes en el Apple CarPlay, vas a Google Maps y ya tienes los mapas en 3D, que es una de las pocas diferencias que hay entre el sistema multimedia ampliado y el básico. Aquí cambiáis entre dos opciones de menú, ¿vale? Os lo voy a enseñar en plan rápido. ¿Veis cómo va un poco a trompicones? No va todo lo fino que me gustaría. Teléfono, radio multimedia, la radio es digital de serie, navegación, en vehículo podemos ver los consumos, para que veáis un poquito los consumos. El consumo en autopista a 120 km por hora hablan de que es un 19-20 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Pero a mí me está haciendo en torno a un 15, no he subido de 100 km por hora y en los últimos 33 kilómetros me ha hecho un 13,6. Es un consumo bastante aceptable, sabiendo que es un coche de 1800 kilos. Ahí tenéis, consumo de un 15 en los últimos 89 kilómetros y desde carga.
¿vale? Y aquí podéis ver información del coche, ajustes, funciones. No me voy a parar porque es muy amplio el sistema multimedia. Suena muy bien, repito, suena realmente muy bien. Y poquito más, la verdad. Para entrar en el clima no hay que entrar en el menú e ir a clima. Le dais al botón de clima y ya tenéis el clima directamente ahí. De todas formas, le podéis decir a los comandos por voz que os suba la temperatura, que os baje la temperatura y todo eso. Hay muchas quejas con el tema del clima en digital, pero tampoco es mucho más difícil. O sea, le dais al botón, os abre el clima y si queréis subir la temperatura o la potencia o si queréis subir... Vale, esto lo tenéis aquí. En la parte superior tenéis temperatura del conductor y temperatura del acompañante, en la cual si queréis en un momento puntual subir la temperatura o bajarla, lo podéis hacer como si fuera mecánico. En la parte superior, de la misma forma, también podéis subir y bajar el volumen. O sea, ahora porque lo tengo muteado, pero podéis subir o bajar el volumen a través de esta zona de aquí. Es más fácil a través del volante, ¿qué queréis que os diga? Pero ahí está. Y un poquito más abajo podéis entrar en el menú de aparcamiento, que serían los sensores y la cámara trasera. Luego estarían los asistentes de conducción, ¿vale? Si queréis desactivar los delanteros, los líneas, si queréis desactivar las líneas, o si queréis desactivar el front assist, o si queréis desactivar las señales, o si queréis desactivar cualquier cosa, lo podéis hacer a través del botón de asistente. Y por último, los diferentes modos de conducción, que lo único que ocuparía es un poquito en el tacto del pedal, el tacto del volante y la sensación un poquito general del coche. Yo lo he llevado en confort y he notado que va perfectamente. Apunte rápido, funciona perfectamente, se escucha perfectamente el manos libres del coche, pero una de las diferencias que hay entre el navegador pequeñito y el grande es que el grande tiene un amplificador de antena. Si tú pones el teléfono en esta zona de aquí, que sería de carga inalámbrica, te amplifica la señal de la cobertura y te genera un poquito más de cobertura. Si viajas mucho y andas por zonas con poca cobertura, podría ser una opción, pero bueno, ahora como detalle que se me acaba de acordar. También tenéis calefacción en los asientos y en el volante. Esto es opcional dependiendo del acabado y aquí hay dos cosas que quiero apuntaros. La primera, la calefacción en los asientos es súper buena en el aspecto de ahorro de combustible. Si a lo mejor vais a hacer un trayecto corto, en vez de calentar todo el habitáculo, le dais a los asientos, andáis 3 o 4 kilómetros con el asiento calefactado y ya está. Ahorráis un poco de que se tenga que calentar todo el habitáculo. Y la segunda, que opcionalmente le podéis añadir bomba de calor. Son algo más de 1000 euros, pero realmente creo que merece la pena. Es uno de los mejores opcionales que hay. A modo de que son unos 50 kilómetros de autonomía de diferencia a 0 grados entre no llevar una bomba de calor y llevar el climatizador, calentando el habitáculo a 20 grados, para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, si vivís en zonas muy frías, recomendable bomba de calor. De manera rápida, Apple CarPlay se vería de esta forma, ¿vale? Ya lo hemos visto en muchas ocasiones y sería de esa forma. Es súper cómodo para poder llevar nuestra información, todo. Por eso yo os digo que en muchas ocasiones no es necesario tener el navegador ampliado, sino con el CarPlay funciona perfectamente. Tenéis vuestra música, va perfecto, va fluido. Si queréis salir, le dais al botón de Volkswagen y volvéis al menú de Volkswagen. A diferencia de iPhone, Android necesita que esté conectado por el momento. Igual en un futuro, en una nueva actualización, no hará falta conectar el teléfono para usar Android Auto. Pero si queréis utilizar Android Auto, simplemente conectáis vuestro teléfono por cable y ya os aparecerá en el menú Android Auto. Y el Android Auto es exactamente lo mismo, pero con vuestras aplicaciones de Android, de la misma forma que os aparece en Apple CarPlay, os aparecería en Android. Así que volvemos a lo mismo, no hace falta tener el sistema multimedia ampliado porque total, tenemos aquí nuestros mapas y se actualizarán siempre y no habrá que pagar el opcional del sistema multimedia ampliado. Por eso os digo yo que es muy cómodo y muy útil tener Android Auto y Apple CarPlay en vuestros coches, con vuestra música, con vuestra información, con todo. Después de 15 minutos, un apunte. Sí que podéis tener dos teléfonos, Android a través de cable, iPhone a través de Wi-Fi. Entonces, si queréis, por ejemplo, Apple CarPlay, seleccionáis el teléfono, le dais a Apple CarPlay y directamente os entra en Apple CarPlay. Tarda unos segundos, como podéis ver, no es lo más rápido del mundo.
¿vale? Pero os entra en vuestras aplicaciones. Y si queréis ir a Android, le dais a Android Auto y más de lo mismo. Entonces sí que podéis tener dos teléfonos, como podéis ver, pero lo malo es que Android a través de cable. Siento pararme un poquito más en este punto, pero creo que es bastante interesante para mucha gente el tema de Android Auto, y a día de hoy es bastante habitual tener dos teléfonos, uno de iPhone, otro de Android. Entonces creo que es un punto a tener en cuenta, porque creo que nadie nunca habla de ello y bueno, siempre está bien apuntarlo, ¿no? Hacia abajo tenemos ventilación central y un poquito más hacia abajo estarían los dos portabebidas con negro brillante. Aquí estaría la zona de carga inalámbrica. Y un poquito más hacia atrás estarían los dos USBs para poder cargar nuestros teléfonos móviles. El hueco central tiene una persiana muy grande y es un hueco que se puede regular como vosotros queráis. O sea, podéis quitar esto y podéis ponerlo donde vosotros queráis. En la parte central tenemos para abrir o cerrar la persiana. Si nosotros le hacemos el gesto así, cerramos la persiana del techo. El techo es opcionalmente, es panorámico, no se puede abrir, es fijo, pero da mucha amplitud. No lo veo barato, una vez más. Y por aquí tenemos el botón de llamada de emergencia. Siempre me da un poco de miedo pulsarlo. Espejos con luz en LED y espejo en la parte central, fotosensible. Es cierto que no hay mucha visibilidad hacia la parte trasera. Por último, en la parte derecha tenemos una guantera no muy grande, pero bastante oculta. El habitáculo es súper amplio. La verdad es que muy bien en ese aspecto, porque el tamaño del coche en general no es tan grande como si el habitáculo. El habitáculo es muy bueno. En la parte trasera, dependiendo del acabado, vamos a tener cristales traseros oscurecidos o la pegatina de la que os hablaba. El acceso está bien, volvemos a lo mismo, no es de los más grandes, no es de los más cómodos, pero sí que para el tamaño de coche que es, está realmente muy bien. Viene bastante atrasada la parte de la rueda y es bastante alto, entonces ya os digo, es muy cómodo a lo mejor para estar con los niños, para acomodar a los niños en los asientos traseros. Hablando de esos 4 con casi 3 metros de largo, está realmente muy bien. Una vez entramos, el espacio en las plazas traseras vuelve a ser muy grande. Siento ser un poco pesado con este detalle, ¿no? Pero sí que en fotos y vídeo aparenta un poquito diferente de lo que realmente es, y quiero un poco transmitiros la sensación que me da, ¿no? Fijaros que hasta el asiento delantero tenemos 8 centímetros fáciles, podemos estirar bastante los pies, no nos entra uno delante del otro, el asiento es bastante bajito. Habría que ver quizás un asiento sin regulación eléctrica, porque igual es un poquito más estrecho y hay un poquito más de espacio abajo, ¿no? Pero fijaros que podemos ir súper cómodos en la parte trasera. Y tenemos reposabrazos atrás, ¿no? Entonces la posición es muy buena. El reposacabezas es súper acolchado, entonces, no sé, me gusta mucho la posición. Es cierto, y recalco, esto es una edición muy equipada, es una edición bastante grande. Pero a pesar de eso, fijaros que, bueno, la postura es buena. Quizás no sé yo si a 3 adultos, 3 niños sin problema ninguno, pero las dos plazas laterales son súper anchas. Entonces podríamos poner una silla grande y llevar un adulto al lado o algo así. Tenemos 3 bolsillos, 2 en la parte de arriba y 1 en la parte de abajo, y tenemos 2 USBs para cargar el teléfono en la parte baja. La ventanilla es muy grande, entonces la visibilidad es muy buena, y las butacas están puestas en una posición un poco más elevada de la delantera y están como súper inclinadas, entonces encajas y como que la postura es súper cómoda, realmente muy cómoda. Un apunte: si os vais al ID3 de máxima capacidad, vais a perder la tercera plaza trasera, porque para poner un poquito más de capacidad en baterías usan esta parte de aquí como hueco para almacenar un poco de electrónica y más baterías. Los cristales traseros oscurecidos están bien porque son bastante oscuros, como podéis ver la diferencia, pero le voy a poner la misma pega que a la parte delantera en un coche de este precio, y es la moldura en plástico, un plástico tan mal cuidado, porque este es un plástico que podría llevar cualquier furgoneta de a día de hoy, pero volvemos a lo mismo. Volkswagen tampoco es de los que cuida este tipo de calidades de las puertas laterales tanto como la gente se piensa.
Negro piano, luego unos eléctricos. Aquí volvemos a tener el mismo cuero acolchado y un hueco que va hasta la parte de abajo. Y este es el tamaño que hay en las plazas traseras, que creo que es realmente muy bueno. O sea, puedes ir descansado y súper cómodo. En la parte central no hay columna, entonces pues sería todo plano, como veis. Así que ganamos un poquito de espacio si queremos ir así un poquito más holgados, ¿no? Dos USBs de carga, sí que lo que no tenemos es ventilación en la parte trasera, como si a lo mejor lo tenemos en el Golf. Iba a poner alguna excusa, pero no hay excusa. Si lo tiene el Golf lo podrían haber puesto en este. Los bolsillos serían dos para objetos pequeños, tipo móviles. El tacto, el acabado es muy bueno, la verdad es que me gustan mucho estos asientos, cada vez me gustan más como están terminados. Y luego en la parte de abajo también habría un bolsillo un poquito más grande. La moldura de la puerta, a pesar de ser de plástico, no es de las peores que he visto, me gusta un poco cómo están todas las formas puestas. Y fijaros en la inclinación del asiento trasero, que es bastante inclinado. Anclajes Isofix en los asientos traseros, en ambos lados. Y el reposabrazos sería grande, con tope, no bajaría de todo, con doble portabebida y con hueco hacia la parte trasera. Podríamos abrir el hueco hacia el maletero. En lo que sí que peca un poco es en el cristal trasero. Fijaros lo estrechito que es muy bajo. Entonces sí que es cierto que nos trae de serie los sensores de aparcamiento traseros, pero igual es conveniente, dependiendo de la persona, añadirle cámara trasera. A pesar de que el techo es un opcional caro, bastante caro sinceramente, es cierto que nos da muchísima amplitud cuando está abierto y se ve perfectamente, y también está oscurecido, como podéis fijaros. Así que bueno, no sé hasta qué punto puede ser una buena idea, porque claro, al ser un techo panorámico y no ser un techo que se pueda abrir, pues hay que tener ese detalle en cuenta, ¿no? Volvemos a lo mismo, la puerta esa que hace un pelín menos de ruido, no tan fuerte como la delantera. La parte trasera es muy sencilla, aunque hay que tener en cuenta que ahora mismo no lo veis porque el coche no se aprecia al ser en negro, pero esto siempre va a ser en negro, esto y el techo siempre va a ser en negro. Empezamos por arriba, el alerón es súper grande, o sea, es súper grande, es un difusor trasero en la parte superior muy grande. Cristales traseros oscurecidos, el cristal es muy estrechito, los pilotos traseros serían como los del Golf, muy similares, y el emblema trasero, en vez de tener el cromado como en todos los Volkswagen, tiene las líneas en blanco y las letras también serían en blanco. Del resto hacia abajo, pues muy sencillo, los sensores de aparcamiento y la cámara de marcha atrás estaría debajo del logo. Para abrirlo sí que me falta quizás el portón eléctrico, ¿no? Que se pudiera dar a un botón y que directamente abriera el portón. Yo quizás se lo habría puesto, ¿no? Porque sí que es un portón bastante alto y bastante grande, y quizás se habría agradecido, quizás en un paquete, quizás opcionalmente, no sé si en un futuro lo harán. Lo que sí se puede modificar bajo equipamiento es la parte del maletero, y se puede poner una bandeja. El tamaño es muy bueno, muy cómodo, mucho más cómodo que el Golf, porque está a una altura más cómoda, ¿no? Como es un coche un poquito más alto, está a una altura mucho más cómoda para agarrar paquetes, cajas, bolsas. O sea, si quieres coger una caja o una bolsa, está a una altura más fácil. Lo que sí veo es que es un coche muy cuadrado. Si os fijáis, es muy cuadradote, en todas las esquinas se ve un coche cuadrado. Pero bueno, eso le da un poquito más de capacidad interior. A pesar de tener la misma capacidad que el Golf, volvemos a lo que estaba comentando ahora, que es un poquito alto, entonces se hace cómodo. Y yo sin duda le pondría este accesorio, que sería la tapa del maletero trasero. Es mucho más confortable que sin ella. Ojo, a mi parecer, a mi gusto, que hay gente que prefiere no tener esta tapa porque prefiere más capacidad. Por ahí hay un hueco, toma de 12 voltios, gancho para la compra, y en el otro lado luz en LED blanca y un gancho, y por último un huequecillo. Esta es la típica maleta con medidas estándar para llevar en la cabina de un avión, y fijaros que sin problema, si lo ponemos de lado también no tendríamos problema para llevarla, un poco para que os deis cuenta de la capacidad. Y esta sería la tapa de la parte de abajo, que a ver, es una tapa un poco endeble, pero bueno, no está del todo mal para poder llevar y tenerla recogida en un momento puntual en el que a lo mejor queráis una carga un poquito más alta, con la maleta
hacia arriba, y donde podéis guardar los cables si en algún momento queréis guardar el cable de carga en el maletero, cosa que yo no veo demasiado útil a no ser que vayas a viajar, ¿no? Porque siempre, entre comillas, lo vas a cargar en casa. Y hay un último hueco que sería este de aquí, en donde estarían el kit antipinchazos y las herramientas básicas para cambiar una rueda y bueno, las herramientas básicas. No hay mucho más, porque esto no hay mucho más, o sea, por ahí ya estarían las baterías. En la parte de arriba estarían los triángulos de emergencia y las agarraderas para poder cerrar el portón del maletero. Algo que me parece súper cómodo, me parece de las agarraderas más cómodas que he probado hasta ahora. Parece una tontería, pero son súper cómodas. Y en cuestión de cargas, de electricidad, de enchufes, como queráis decirlo, Volkswagen nos da varias opciones a coste para poder cargar nuestros coches en casa. Nos da opciones de enchufes y nos da opciones de instalaciones. También, a pesar de que Volkswagen nos lo ofrece, opcionalmente Wallbox, por ejemplo, o multitud de empresas te venden el aparatillo, hablas con un electricista especializado y que te lo instale. No suele ser económica la instalación, pero bueno, es una de esas cosas que instalas una vez y ya no tienes que volver a instalar. En cuestión de colores, normalmente cuestan unos 650 euros, menos el rojo, que cuesta unos 800 euros. Y bueno, no son uno de los colores más bonitos del mundo. Volkswagen los tiene así un pelín apagados. Este sería en un gris muy oscuro, como podéis ver. Siempre recalco, el techo va a ser en negro. En llantas hay varias diferentes. En España no hay la llanta chapa que hay, por ejemplo, en Alemania, pero siempre serían 18, 19 y 20 pulgadas. Repito, me parece una llanta demasiado grande para el tipo de coche que es, siendo eléctrico y buscando un poquito de ahorro de combustible. Pero, pues nada, es lo que hay. No nos dan otra opción. Sinceramente, es un coche que es cierto que en algunos aspectos es mejorable, ¿vale? Las calidades de algunos plásticos y algunas cosillas es mejorable. En cuanto a autonomía, potencia, consumos, está bien. Es cierto que, lo que digo siempre, estamos empezando a entrar en el mundo de los eléctricos, todavía le faltan años de I+D a este mundillo, pero creo que está bastante bien. En unos 30 y algo mil euros no lo veo mal coche, no lo veo mal consumo, lo veo un buen producto. Falta por darle pinceladas, pero creo que está muy bien el producto en general. En la descripción os voy a dejar la prueba en carretera en la que os hablo un poquito más de ciertos detalles como son el tema de cargas, consumos, motores, sensaciones de conducción y demás. Chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!